Bueno, vamos a ver y hacer un ejercicio sobre el cálculo de una zona en donde podemos colocar los cables de preesfuerzo sin que produzca tensión. Es decir, en este caso el cálculo de los puntos límites del núcleo de la sección transversal, en este caso puede ser concretos pretensados o posttensados. Esos puntos límites, entonces aquí tenemos la definición. Eh, si tenemos una sección de concreto cualquiera, pues nosotros podemos calcular la distancia al centroide de la sección, podemos ubicarlo. Habíamos dicho que teníamos dos distancias, C1 y C2, que corresponden a las distancias que hay entre el centroide y la fibra más extrema de la viga, puede ser en la zona superior o inferior, que puede estar en tensión o en compresión, cualquiera de ellas, depende de las condiciones de carga. Pero vamos a tener aquí dos puntos particulares que los vamos a llamar K1 y K2, que serán las distancias desde el centroide de la sección transversal hasta un punto tal en donde si se colocan los aceros dentro de ese rango no van a producir tensiones en la sección. Normalmente lo que estábamos haciendo era suponer o calcular una excentricidad teniendo en cuenta los recubrimientos, pero ahí digamos que cuando se hacían los cálculos había o existía la posibilidad de que en la zona de la fibra superior nos quedara en tensión, pero si nosotros logramos calcular una distancia tal, en este caso K2, que no produzca tensión en la parte superior, pues entonces no tendríamos que eventualmente controlar los límites que nos da la norma. Entonces, fíjense en lo siguiente, tenemos nuestra fórmula para los esfuerzos, en este caso F sub 2, que será el esfuerzo en la parte inferior, en donde tenemos unos valores, la carga, el área, y si obligamos a que ese esfuerzo sea cero, pues entonces aquí simplemente podemos suponer que si para que esto sea cero, pues alguno de los dos términos, bien sea el de paréntesis o la carga sobre el área, es cero. Entonces podemos simplificar la ecuación y entonces podríamos encontrar ese K1 que realmente va a ser E, la excentricidad, en donde podríamos colocar el cable o los cables de preesfuerzo para que no se produzca tensión. En este caso, al hacer, digamos, el despeje, pues entonces nos daría que esa excentricidad simplemente sería el radio de giro al cuadrado dividido C2, o para el caso de la fibra inferior, de la ubicación del cable en la parte inferior, pues será R cuadrado sobre C1. Fíjense, aquí hago notar que el K1 o el E o el K2, que es el mismo E pero para la parte inferior, para los momentos positivos, van no con la distancia C2, sino con la distancia C1. Es decir, si colocamos los cables abajo, es decir, generamos compresión en la parte inferior, no vamos a producir tensión en la parte superior. Entonces, en general, esa distancia K1 o K2, que van a ser las excentricidades, es una región o unas distancias que al calcularlas entre esos dos valores, pues nos definen unos puntos que se conocen con el nombre de el núcleo. Se supone entonces que si colocamos los cables dentro de esa zona, no vamos a tener tensiones en la sección transversal. Miremos entonces un ejemplo. Tenemos una viga de 12 metros entre apoyos. Podemos predimensionar la sección L sobre 20 o L sobre 22, supongamos que nos da 600 centímetros de altura. Vamos a suponer que la base es de 25 centímetros y vamos a calcular entonces la distancia K sub 2, es decir, la excentricidad
para la parte inferior, es decir, dónde colocaríamos los cables en la parte inferior para que no se produzca tensión en la fibra superior de la viga. Esto pues vamos a hacerlo en el extremo de la viga para no tener en cuenta pues los momentos que se producen digamos en el resto del tramo. Entonces aquí tendríamos las propiedades. Vamos a suponer que tenemos una fuerza de preesfuerzo de 70 kN, la luz dijimos que ya son 12 metros, la altura de la viga 60 centímetros, el ancho de 25, este E de 250 ya no sería 250, sino que lo vamos a calcular, es decir, este valor es suponiendo un centroide inicial, teniendo en cuenta un recubrimiento, pero aquí no lo vamos a tener en cuenta. El área, pues 150.000, la inercia 4.5 por 10 a la 9 y el radio de giro, pues será la inercia sobre el área en este caso. Ya teníamos las ecuaciones, entonces vamos a calcular K2, que sería la misma E, o la excentricidad, que sería la distancia que hay entre el centroide y un punto tal en que al colocar los cables en ese punto no me produzca tensión en la parte superior. Entonces, si reemplazamos en la ecuación o igualamos, ¿cierto?, el esfuerzo que ya conocemos en la ecuación, lo igualamos a 0, pues simplemente será el radio de giro al cuadrado, que será 30.000 dividido C1, que en este caso es 300, que será la distancia que hay desde el centroide hasta la fibra superior. En este caso entonces quiere decir que el valor de K2, es decir, esa distancia que hay del centroide al centroide de las cables de acero sería 100 milímetros, que sería el mismo E, es decir, la excentricidad. Eso quiere decir entonces que cualquier valor de E que sea inferior a 100 no va a producir tensión en la parte superior de la viga. Calculemos los esfuerzos, la fórmula que ya también conocemos. Por supuesto, como estamos calculando los esfuerzos en el extremo de la viga, pues si dibujamos el diagrama de momento, pues no van a haber momentos, o sea, esa parte final de la ecuación no va a operar. Y si reemplazamos entonces para cada uno de los valores, en donde la fuerza de preesfuerzo es 70.000, el área 150.000, el valor de C1 300, y aquí vamos a colocar la excentricidad, en este caso que es 100, que es la que acabamos de calcular. Aquí al comprobar pues nos da que el esfuerzo en la fibra superior de la sección de concreto nos daría 0, es decir, no hay tensiones. Si calculamos el esfuerzo en la fibra inferior, pues estamos aplicando la fuerza de compresión. Al reemplazar, pues estamos cambiando únicamente el signo aquí de menos a más en la parte del paréntesis, y entonces nos daría un valor de menos 0.93 megapascales, es decir, que en la parte inferior la sección transversal de concreto estaría sometida a compresión. Entonces con este valor comprobamos que efectivamente no tenemos tensión en ninguna parte de la sección transversal del concreto, y podría ser beneficioso, digamos, si no queremos controlar esfuerzos de tensión. Sin embargo, pues como el valor de E en este caso es bastante pequeño, 100 milímetros, pues podríamos, si colocamos los cables en esa posición, podríamos reducir un poco la capacidad interna para soportar momentos. Recuerden que aquí internamente genera un sistema de fuerzas pares, en donde la distancia entre los centroides del bloque de concreto y el bloque del acero y el centroide del acero, entre más alejados estén, pues el momento resistente interno va a ser mayor. Entonces aquí pues se va a ver un poco reducida. Entonces con esto comprobamos entonces que podemos colocar los cables en cierta posición para que no genere tensión.